Vamos a la palabra de Dios. Señor, guíanos. La llenura de tu espíritu y tu santa palabra, Dios. Hoy quiero hablarle de un pueblo. Así se llama el tema de hoy. Un pueblo. Y quiero invitarlo a buscar en Primera de Crónicas. Avíseme cuando lo tenga por ahí. Primera de Crónicas, capítulo 19. Verso 10. Y téngalo a la mano. Mientras les cuento algunas cosas. Un pueblo. Dios ha levantado a hombres y a mujeres a favor de un pueblo, a favor de su pueblo. Alerta con eso. Dios ha levantado a hombres y a mujeres. Cuando usted revisa el liderazgo bíblico, no solamente encuentra a hombres, sino que encuentra también a mujeres destacando. Pero estaba pensando en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, y podía notar un común denominador en la vida de los hombres y mujeres que Dios ha levantado. Entonces, eso llamó mi atención. Los hombres que se pararon en la brecha por y a favor del pueblo contaron con la bendición de Dios. ¿Cuál es el común denominador que he podido notar en la vida de estos hombres de Dios y mujeres de Dios? Es que no vivían para sí, sino que amaron a Dios y amaron a su pueblo. Alerta con esto. Gente de Dios que el Señor levantó y amaron a Dios. ¿Y amaron a quién? A su pueblo. Esa gente que amaba a Dios con todo su corazón y que amó a su pueblo, contaron con la bendición de Dios. ¿Alguien puede levantar su mano hoy y declarar conmigo: si amo a Dios y a mi pueblo, veré la bendición de Dios sobre mi vida y la de los míos? Amén. Entonces, un común denominador en la vida de grandes hombres, de mujeres que fueron muy usados, le seguían las señales, era que amaban a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ellos mismos. El secreto, cuando usted revisa la Biblia, el reinado de David fue conocido como uno de los reinos de mayor bendición, de mayor respaldo, una bendición tremenda. Pero ¿cuáles eran las características que definían a David y a sus hombres? Amaban a Dios y amaban a su pueblo. Existe gente que quiere con Dios, pero no quiere con el pueblo. Y existe gente que se distraen con el pueblo. ¿Verdad, mi querido sanguíneo? Y se nos olvida muchas veces ir a la presencia de Dios. Pero usted puede poner su mano en su pecho hoy conmigo y decir: Dios quiere equilibrio en mi vida. Amén. Necesitamos pasar tiempo con Dios y tiempo con la gente. Y ya vamos con nuestro pasaje. El secreto de muchos de los valientes de David mismo, fue luchar por su pueblo y luchar por Dios, por los pueblos de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 10.
En nuestro pasaje de hoy se mencionan dos hombres, Joab y Abisai. Abisai, dicen algunos, Abisai, creo que se lee correctamente. Estos dos hombres destacaron entre los valientes de David. Y vamos a revisar nuestro pasaje de hoy a ver qué hicieron, una de sus hazañas. Dice así: y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto, ¿por dónde? Por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó contra los sirios. Puso luego, ¿qué dice? El resto de la gente en manos y los ordenó en batalla. ¿Contra quién? Ahora menciona a los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y haga Jehová lo que bien le parezca. Otra vez, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Qué le parece? Vinieron los sirios, vinieron los amonitas. ¿Le ha pasado alguna vez que tiene un problema y le llega otro? ¿Le ha pasado alguna vez que tiene el carro malo y su hija o su hijo le dice: me siento mal? Bueno, a mí me pasó ayer. ¿Le ha pasado alguna vez que debe una plata y ahora debe otra? Y todavía no le alcanza. Entonces, ¿qué vemos en nuestro pasaje de hoy? Dos hombres en una batalla, en una guerra. Dos enemigos vinieron por el frente, vinieron por detrás, estaban rodeados. ¿Y cuál fue la estrategia que Dios le dio al líder? Yo me voy con estos, y se fue por el frente. Y le dijo a Abisai: dale tú con el resto de las personas y vayan atrás. En la batalla hubo un lugar ¿para quién? Para todos. Hubo un lugar para todos. ¿Y cuál fue el estandarte? ¿Cuál fue la palabra que sirvió para animarse? Luchemos por quién, esforcémonos por quién, por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios. Y esa palabra les permitió avanzar. Y cuando usted termina de leer el pasaje, se da cuenta que los enemigos, cuando vieron a esa gente decididos, cuando vieron a estas personas dispuestos a darle, a pelear su terreno, mire, se fueron. ¿Qué le parece? Dios necesita gente que lo ame a Él, pero que también ame a la sociedad, que ame a su ciudad, que ame a sus hermanos, que ame a su pueblo, que le importe el pueblo de Dios. No se trata solo de buscar a Dios y servir a Dios y todo con Dios. ¿Y qué de la gente de Dios? ¿Cuántos dicen ay? Ay, papá. Señores, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a los evangélicos. Porque de tal manera amó Dios a los evangélicos. Porque de tal manera amó Dios a los cristinos. Dice así. A los a los cri. Dice,
De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer ejemplo nos lo dio Dios. Lo dio todo por la gente. Ahora les pregunto, ¿les cobró? ¿Se lo sacó en cara? El amor lo llevó a dar. Yo he tenido el problema que le he dado a la gente y he esperado de la gente. Y el Señor ha tenido que procesarme y decirme, quiero que des sin esperar nada a cambio. Está raspado, crees que te la estás comiendo y está raspado. Crees que estás sirviendo, no sé qué, y dentro de tu corazón, porque Él examina el corazón, la mente. Y Él conoce las intenciones. Él sabe cuando yo lo hago para que el pastor me vea. Él sabe cuando yo lo hago para que el hermano vea que le di. Él sabe cuando yo lo hago para mí mismo. ¿Qué problema? Entonces, ¿cómo doy? ¿Cómo hago para saber cuándo estoy dando para satisfacer mi ego? ¿Cómo hago para saber cuándo estoy dando para Dios? Eso solo es posible saberlo en oración, ahí humillado en la presencia del Señor. Entonces, el Padre ha dado la vida por su pueblo y eso es digno de imitar. ¿Alguien quiere imitar eso? Alerta con eso. El carácter de la gente que Dios va a usar en esta temporada es el mismo. El mismo que ha usado por los siglos de los siglos. Gente que ama, gente que se acerca, gente que tiene pasión por los perdidos. Gente que tiene pasión por el pueblo de Dios. Necesito aprender a caminar con Dios y con su pueblo. Michael, hay un videito por ahí que te pasé por WhatsApp. ¿Sí lo viste? ¿No lo viste? ¿No? Ah, estamos en vivo. Lo primero que Dios le dijo al hombre fue: fructificaos y multiplicaos. ¿Cierto que eso aparece en Génesis? Antes del pecado, antes de todas esas cosas raras, sé que los puso en el huerto y le dijo: fructificaos y multiplicaos. Dios quiere que te cases, Dios quiere que tengas hijos, Dios quiere un pueblo. Pero nosotros muchas veces, ay, ¿para qué 5 hijos? ¿Para qué 7? Con 2 está bien. Algunas dicen, como tú no eres el que le das teta. Iglesia del Señor, desde los inicios vemos a un Dios que le comunicó al hombre lo que había en su corazón. Creó al hombre, creó a la mujer, los bendijo y le dijo: fructificaos y multiplicaos. Dios desea la familia. A Dios le gusta la comunidad, pero a uno le gusta la comodidad. En comunidad no es lo mismo que en comodidad. ¿Me supe explicar? ¿En comunidad o en comodidad? En comunidad. Desde siempre existió en el corazón de Dios un pueblo santo y conforme a su corazón. Eso es lo que existió en el corazón de Dios. Éxodo 19:6 dice, ya vemos lo que le dijo a Adán, ahora veamos lo que le dijo a Moisés. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que quería Dios? Un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que quería Dios? Un grupo de personas santas.
¿Y quién vino a dañar la fiesta? ¿Y cuál es el primer fruto? Uno de los primeros frutos, porque está el miedo que sintió el hombre. ¿Cuál es uno de los frutos que experimentó la humanidad cuando tuvieron a los primeros hijos? Gente peleando. Eso era lo que Dios quería. Caín, el hijo mayor, salió medio envidioso. ¿Y qué pasó? Mató al otro. Eso era lo que había en el corazón de Dios. Eso fue producto de la maniobra de Satanás. Ya vemos lo que se le dijo a Abraham. Ya vemos lo que se le dijo a Moisés. Vamos a ver ahora cómo lo dijo Jesús. Jesús lo dijo así, Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Se pusieron de acuerdo ¿para qué? A veces uno se pone de acuerdo con gente para hacer cosas raras. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. ¿Cómo lo definió? Primero y grande. Dos palabras clave. Primero y grande. ¿Y qué dice? Y el segundo es semejante. Si yo le digo a usted que ese hombre se parece a Pedro, ¿qué me dice usted? Si yo le digo a usted que Johnny Piñango se parece a Pedro, ¿qué me dice usted? Ajá, ve. No que es menos, quizás en sabiduría, en gracia, en servicio. Pero lo primero cuando usted piensa en Pedro, ¿en qué piensa? En lo alto, porque hay una virtud que resalta. Y cada uno de nosotros tiene una virtud que resalta. Amén. Entonces, ¿cómo es el segundo mandamiento entonces? Grande. Y le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que yo ame a Yengiré con toda mi alma. ¿Cómo la tengo que amar? Con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y nosotros hay gente que los queremos de a ratico. ¿Le ha pasado? Que yo le caigo por su casa y usted me dice: aquí tiene un cafecito. Y después me dice: ya es tarde, lo agarra la noche por ahí. ¿O usted cree que yo no me doy cuenta? Pastor, y su esposa no lo está esperando. Yo no, yo llego a la casa a las 11, tranquilo. Yo ando por allá a las 12 de la noche, ¿verdad? Así que deje de estarme despidiendo tan temprano. Cante conmigo: libre, yo soy libre. Entonces Dios desea que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y al prójimo igual. Pero al marido lo quiero nada más cuando se porta bien. Pero al hijo lo abrazo nada más cuando se porta bien. A veces en mi casa la sonrisa depende de la cartera. Eso no es la suya nada más. A mí a veces me hacen hasta puchero. ¿Qué tal si pone su mano en su pecho y declara conmigo: mi amor por el prójimo será con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? Señor, enamórame de mis hermanos, de mis hermanas,
que yo pueda amarlos conforme está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Jesús oró muchas veces, pero en una ocasión le dijeron: enséñanos a orar. En otra, él oró por los discípulos. Juan 17. Y una de las cosas que Jesús oró por los discípulos es: Señor, que sean como tú y yo somos. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí, yo en ellos. ¿Usted vio el omelette? Así es que se llama, el omelette. El omelette con maíz y cosas. Qué mal inglés, ¿no? Usted vio ahí lo que Dios quiere. Yo en ellos, tú en mí, ellos en mí, tú en ellos. Aquí Dios lo que quiere es una sola iglesia. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Un pueblo, una iglesia, un grupo de sacerdotes, un grupo de reyes. Uno con Él. Alguien le dice: yo quiero eso, papá. Mi carne a veces no quiere con algunos. Porque es que es muy fina, o es porque es muy, usted sabe, o es porque nada. Que el pecado del otro no te detenga. ¿A Dios lo detiene el pecado de la gente? Más bien lo anima. Mi pastora me enseñó: mientras más loco, más lo quiero. Estoy tratando de vivir esa palabra todavía. Y también oró en Juan 17: no oro solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Dios es bueno. En el cielo ya vimos lo que se le dijo a Adán, lo que se le dijo a Moisés, lo que vimos en el tiempo de David, ya vimos ahora lo que dijo Jesús. En Apocalipsis, ¿qué habla? Que Juan vio una multitud de ropas blancas. Eran 3 pelagatos. Eran una multitud que no se podía contar. Y tenían la ropa blanca. Una cosa eran los 144,000. Pero otra cosa es lo que él vio: una multitud de ropas blancas que adoraban a Dios. Y cuando Juan vio ese poco de gente, le preguntó: ¿y qué es esto? ¿Qué le respondió? A ver, ¿quién me ayuda? Así empieza, pero ahí le faltó algo. Estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Lo dice o no lo dice? Pero esa era la será. Ahí dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Esa es una gente que no lo detuvo la crisis. Esa es una gente que no lo detuvo la tribulación. Esa es una gente que permaneció unida. Esa es una gente que lavó su ropa en la sangre del Cordero. Recuerdo en una ocasión, estaba en un velorio de la esposa de una de las personas que Dios ha usado para bendecirme mucho. ¿Se acuerda cuando le he hablado de un indio? Ese indio, se le murió la esposa. Y estábamos en el velorio. Mi líder tocaba la guitarra y yo era el que iba y hablaba: mira, ¿qué hacemos? Que sí, que no. Y el líder me dice: pregúntale si hay alguna canción que quiere que adoremos en hoy. La urna, el féretro ahí, en la sala, más de 50 años de matrimonio, y su esposa ahí. Y él firme y yo así, porque cuando uno es discípulo uno quiere aprender siempre, ¿no?
Y me dice, pregúntale si hay algo que quieres que adoremos en esta hora. Y yo me le acerco y le pregunto, hermano Nacho, le mandan a preguntar si hay algo que quiere que entonemos juntos. Y él dijo, sí. Y yo, ¿qué va a cantar? ¿Qué puede cantar alguien que tiene su otra mitad, su compañera de más de 50 años de vida, la que junto a él llegó al Señor, la que, todo eso es lo que puede representar una esposa para alguien? La doña, él le decía la doña, no la doña. ¿Qué va a cantar? Y entonces me dice, dile que cante, hay un pueblo que vive muy feliz. Como 12 hijos llorando, 40 nietos, todo el mundo llorando. Y este hombre me dice, hay un pueblo que vive muy feliz. Yo no había escuchado eso. No la había escuchado. Cuando se la voy y le digo a mi líder, mira, hay un pueblo que vive muy feliz. El repertorio de mi líder ya yo me lo medio conocía hasta ese día. Y comienza con aquella guitarra. Y canta. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y el muerto no se levantó. Y la gente lloraba más. Y el Espíritu Santo se movía en aquella sala. Yo no sabía si seguir cantando, no me la sabía todavía, pero eso olía a parrilla, yo quería más. En medio de la tristeza, en medio del dolor, ¿qué brotó de su corazón? Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Señores, la felicidad de este pueblo, la felicidad de esta casa, la felicidad de esta generación no depende de quien tiene más, de quien tiene menos, de a quien le falta menos. Nuestra felicidad depende de que un día conocimos a Jesús y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Mi felicidad depende de Jesús, no si me miró, no si me sonrió, no de eso. No debe depender de cómo me trató el otro. Que duele, claro que duele. Pero tu felicidad tiene una fuente. Y esa fuente se llama Jesús. ¿Te duele? Sí, te duele. Pero cántalo en la mañana. Cuando te levantas y a veces no tienes ni para una empanada. Cántelo. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Nuestra felicidad proviene de Dios. Amén. Es la hora. El nuevo orden mundial aborrece las comunidades, las familias, las culturas, la gente que se ama. Y de frente han dicho en comunicados, los que tienen complejo de dueño del mundo, en entrevistas han dicho públicamente que para poder avanzar, para poder mejorar, se necesita sacar a la iglesia del juego. La familia y las iglesias cristianas. ¿Qué es lo que hay en el ojo de la mira? O la mira, ¿cómo se dice? Te tengo en la mira del ojo, ¿no es?
Así que le decían a uno cuando, te tengo en el ojo de la mira, una cosa así. A mí me dijeron eso cuando era pequeño, el David. Te tengo en el ojo de la mira. Eso era que me quería pegar. Te tengo en el ojo. Lo que hay en el ojo de la mira de Satanás es el sueño de Dios. ¿Qué es lo que quiere derribar él? Confundir él, romper él, maltratar. Eso que en el huerto se dijo, fructificaos y multiplicaos. Y por eso se ha inventado más de un cuento, y más de una legalización, y más de una forma de pensar, para que nosotros no nos enfoquemos en los dos mandamientos más grandes: amarlo a Él y al prójimo. Hoy en día todo el mundo quiere trabajar por su cuenta. La gente quiere ser su propio jefe. Y eso no es 100% bíblico. José fue conocido como un hombre de Dios. Y de él no se habla como un gran empresario. José fue conocido como un hombre que no abandonó el altar de Dios, que murió con la bendición de Dios, y se conoció como el segundo al mando en Egipto. ¿Cuál es el problema si Dios quiere que trabajes para alguien? ¿Cuál es el problema si Dios quiere usarte como mayordomo para alegrar la vida de alguien? ¿Cuál es el problema de trabajar en equipo? Pero la sutileza de este mundo ha querido rompernos, dividirnos, dañarnos. ¿Cuál es el problema si el jefe gana más que yo? ¿Cuál es el problema? ¿Tienes tu problema con Dios porque el Señor le mandó más a Él que a ti? ¿Cuál es el problema si se están haciendo ricos a costillas tuyas, como dicen por ahí? Tu felicidad, tu bendición no depende de eso. Tú naciste para bendecir, tú naciste para hacer bendición, tú naciste para servir. Mejor es servir que ser servido. Pero el engaño de este mundo, el engaño de las riquezas, mi propio jefe, mi propio negocio, y no tienes las disciplinas. No tienes el carácter para ser tu propio jefe. Por eso te ha tocado ayudar a otros. O quizás el plan de Dios para que te relajes es que sirvas junto a otros, que seas el José de algún faraón. ¿Cuál es el problema? Si Dios le plació crearte para eso. Pero con ese mensaje serás cabeza y no cola. ¿Usted sabe lo que cantó Faraón cuando conoció a José? ¿No sabe lo que cantó? No, es que eso no aparece en la Biblia. El asunto es que hay gente que vive por ahí cantando así que quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú pa' ponerme. Ese es el ritmo, Josefina. Certificado. Quítate tú pa' ponerme yo. Esa no es la teología correcta. La teología correcta se la sabe Charon. Charon se la sabe. Ella viene allá donde se canta: lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿Usted no se sabe esa canción? No me diga eso. Miércoles a las 3 de la tarde, clase de música con el pastor John Salgado. Gallos, gallinas, jirafas, véngase. Gallo para tirar para arriba es lo que hay ahí. Hay una canción que cantaban por allá en la iglesia, en el campo. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Porque aquí manda Jehová. ¿Y sabe lo que hacen después? Le dan más duro al tambor y dicen: y aquí manda Jehová, y aquí manda. Y el vaso se va a romper.
Y es que así le dan más duro al tambor, no en Guárico, así no es. Aquí, aquí. Yo he visto en mi vida mujeres peleando con hombres para decirle, la cabeza es el varón, chico. ¿Usted nunca ha visto eso? No, yo vi eso una vez. He visto mujeres peleando para que los varones tomen su lugar. He visto otras dándole al serrucho. Y hermana, ¿qué tiene? ¿Está en victoria? No. ¿Y cuándo le está dando al serrucho? Cuando empieza con la queja, avanza. No sirve, no da, no aporta. No, Señor, ¿hasta cuándo? Y no sé qué. En vez de darle gloria a Dios que por lo menos no duerme sola. ¿Sabe la cantidad de mujeres que hay pasando frío? Y tú, aunque sea calor, tienes, chica. Entonces le da un aplauso a Jesús. A Jesús. Señores, el nuevo orden mundial, los idealistas del siglo XXI, su enseñanza, su mandamiento, va en contra de los principios de Dios. Si Dios lo dijo, es posible. Si está escrito, es posible. Ustedes conocen a Onésimo y a Filemón. ¿Quién era Filemón? El dueño de Onésimo. ¿No era la cosa? Pablo le escribe ¿a quién? A Filemón. Y le habla ¿de quién? De Onésimo. Y le dice, recíbelo, ya no como a un esclavo, sino como a un hermano. A Onésimo lo mandaron a seguir trabajando en la misma empresa. ¿Cuántos dicen ahí? ¿Cuál es el problema en volver a trabajar donde mismo? No, ya Dios me sacó de ahí. No, pastor, ya Dios dice que chivo que se devuelve se nuca. Ella es proveniente de Guayana, por favor. No, pastor, chivo que se devuelve se nuca. Yo voy a otro lado. Onésimo salió como ladrón por mal carácter, pero el Señor lo mandó, devuélvete allá. Y ahora recomendado, y ahora con una carta de recomendación de Pablo, compadre. ¿Cuál es el problema si nos toca volver allá? A dar testimonio, a dar ejemplo, a mostrar que solo Jesús puede hacer un hombre nuevo. Maravilloso. Solo Jesús puede transformar a un hombre. Otro más. Es la hora, nos vamos. Perdóneme. Agar. Vamos ahora con una mujer. ¿Recuerdan a Agar? La jefa, Sara. ¿Dónde está la silla de Sara? Cuidado con andarse portando como Sara. ¿Qué es lo que dijo Sara con respecto a Agar? ¿Y qué hizo Agar antes de que la corriera? Agar como era mujer, el sexto sentido, y se fue. Y cuando iba corriendo por allá, se le apareció ¿quién? Y le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Devuélvete por el camino, porque hay propósito con ese muchacho. Usted ya no me hace falta explicarlo, ¿verdad? Ya usted lo entendió, ¿verdad? ¿A dónde la mandaron? A la misma empresa, al mismo lugar. Porque a veces en ese mismo lugar
hay propósito, hay bendición. Amén. Así que ese complejo de mi propio jefe, eso solo está en las manos de Dios. Amén. Dios no solamente te bendice. Aprendimos de Dani. 2 domingos que no lo veo. Llámenlo. Búsquenlo. Dios no solamente te bendice, Dios hace de ti una bendición. Así que dígale a esos jefes, disfrúteme. Disfrúteme mientras pueda, porque en cualquier momento me voy. ¿Y para dónde te vas, chico? ¿Te volviste loco? Dile, yo me voy, tú también. Y yo me voy, tú también. Y hay otro que dice, yo no me quedo ni tú tampoco. El que se quede se vuelve loco. Vienen días donde Dios posicionará a la iglesia como solución a la crisis. Está escrito que la iglesia va a ser perseguida. Ya se está cumpliendo en algunos lugares. Y viene momentos donde va a ser a nivel mundial la iglesia perseguida. Y el gobierno va a andar buscando a la iglesia. Y gente también. ¿Dónde es que están escondidos? ¿Dónde hay una iglesia? Así que aproveche de congregarse. Disfrute a sus hermanos. Disfrute la familia en la fe. Porque ese es el diseño de Dios. Satanás canta canciones de cuna, en especial los domingos en la mañana. Y a las 8, cuando ya usted tiene que levantarse a hacer la arepa para poder llegar a tiempo, él empieza, duérmete niño, duérmete ya. ¿Cómo? Y empieza a soplar para que le dé frío. Para que usted no se congregue. Pablo lo dijo así, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Estas palabras las recibí esta semana. El Señor me dijo, un pueblo. Un pueblo. No unos cuantos, un pueblo. Amén. Un pueblo conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que caminemos juntos. Y por eso usa el ejemplo de la oveja. La ovejita es un animal que no puede defenderse por sí solo. La ovejita es un animal que necesita del rebaño para recibir calor. La oveja es un animal que necesita de un pastor. Necesitamos aprender a ser un rebaño. Necesitamos aprender a caminar en comunidad. No podemos seguir viviendo como queremos, como pensamos, sin rendirle cuenta a nadie. Ese es un diseño, pero satánico. ¿Qué le parece si está sobre sus pies? Y le damos gracias al Señor por este día.